Hola, muy buenos días, profesor. Mi nombre es Valeria Mendoza Zambrano y en esta presentación voy a explicar el tema número 9, que son las fuentes del derecho, jerarquía, clasificación y valor de cada fuente. Bueno, en este tema es un tema muy importante porque nos permite entender de dónde nace el derecho, cómo se crean las normas y por qué unas tienen mayor importancia que otras dentro del sistema jurídico. Entonces, para comenzar, primero vamos a entender qué son exactamente las fuentes del derecho. Muy bien, entonces, cuando escuchamos hablar sobre fuentes del derecho, podríamos pensar que se trata de simplemente leyes, pero en realidad el concepto es un poco más amplio. Básicamente, las fuentes del derecho son el origen de normas jurídicas, es decir, son todos aquellos medios mediante los cuales nace el derecho y que permiten crear, interpretar y aplicar las normas. Por ejemplo, gracias a estas fuentes se pueden elaborar nuevas leyes, resolver dudas cuando una norma no es muy clara e incluso encontrar una solución cuando la ley no regula expresamente una situación. Entonces, podríamos decir que las fuentes del derecho son las bases sobre las que funciona todo el sistema jurídico. Bien, ahora que ya sabemos qué son, es más fácil entender el cómo se organizan. Ahora bien, algo importante es que no todas las normas tienen el mismo nivel de autoridad. Existe el orden que determina cuál debe aplicarse cuando las normas entran en conflicto. Y justamente eso es lo que conocemos como una jerarquía normativa. Seguramente muchos hemos escuchado hablar de las pirámides de la pirámide de Hans Kelsen. Bueno, esta teoría explica que las normas se organizan de arriba hacia abajo. En la parte superior encontramos la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía dentro del Estado. Después vienen los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas, leyes ordinarias, los reglamentos y finalmente los actos administrativos. ¿Y por qué es importante este orden? Porque evita contradicciones entre las normas y garantiza que ninguna disposición inferior pueda estar por encima de la Constitución. En pocas palabras, gracias a esta organización, el sistema jurídico mantiene coherencia y también seguridad. Bueno, dentro de las fuentes del derecho, la ley ocupa un lugar muy importante. Esto se debe a que es la principal fuente formal del derecho y es la que regula la mayoría de las relaciones dentro de la sociedad. Además, tiene algunas características muy claras. En general, es la general, obligatoria y debe cumplirse por todas las personas a las que va dirigida. En el Ecuador, las leyes son aprobadas por la Asamblea Nacional, siendo el procedimiento establecido en la Constitución. Pero, aunque la ley es muy importante por sí sola, no puede resolver absolutamente todos los casos. Con el tiempo aparecen nuevas situaciones, nuevos problemas, y ahí es donde entran en juego otras fuentes del derecho que ayudan a complementar la labor de la ley. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la ley, pero como mencioné hace un momento, no es la única fuente del derecho. En la práctica aparecen situaciones que la ley no siempre puede resolver por sí sola. Entonces es justamente ahí donde intervienen otras fuentes que ayudan a complementar el sistema jurídico. Aquí tenemos la primera, es la costumbre, que básicamente se refiere a aquellas conductas que las personas repiten durante mucho tiempo y que además consideran obligatorias porque creen que son correctas desde un punto de vista jurídico. Un ejemplo podría ser, imaginémonos una comunidad indígena donde desde hace muchos años los conflictos se solucionan siguiendo sus propias tradiciones y todos respetan esa forma de actuar. Esa práctica puede llegar a ser reconocida como una costumbre jurídica. Bueno, otra fuente importante es la jurisprudencia, que en pocas palabras son las decisiones que toman los jueces al resolver casos concretos y que después sirven como una orientación para resolver casos que sean similares. También encontramos los principios generales del derecho. Estos funcionan como una guía cuando existe un vacío legal o cuando una norma necesita ser interpretada. Algunos ejemplos son la buena fe, la igualdad o la justicia. Y finalmente tenemos la doctrina, que corresponde a los estudios y opiniones realizados por especialistas en derecho. Aunque no es obligatoria, sí ayuda mucho a interpretar las normas y a mejorar el desarrollo del sistema jurídico. Entonces,
Todas estas fuentes trabajan junto con la ley para que el desarrollo del derecho pueda responder, mejorar las diferentes situaciones que surgen dentro de la sociedad. Entonces, ahora que ya conocemos las principales fuentes del derecho, también es importante saber cómo se clasifica. Además de clasificarse según su función, las fuentes del derecho también pueden dividirse en formales y también materiales. Digamos que las fuentes formales son las que dan validez al derecho. Aquí encontramos, por ejemplo, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En cambio, en las fuentes materiales se hace referencia a todos los factores que influyen en la creación de las normas. Aquí tenemos, por ejemplo, los cambios sociales, la economía, la política o incluso la historia. Pueden hacer que sea necesario crear nuevas leyes o modificar las que ya existen. En el caso de Ecuador, también podemos observar estas fuentes a través de las instituciones del Estado. Bueno, la Asamblea Nacional crea las leyes, la función ejecutiva expide reglamentos dentro de sus competencias de los órganos de la justicia, como la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, contribuye mediante la jurisprudencia y la interpretación constitucional. Entonces, podríamos decir que unas fuentes explican cómo nace jurídicamente una norma, mientras que las otras nos ayudan a entender por qué esa norma fue creada. Bueno, como conclusión tenemos que después de analizar este tema, podemos ver que las fuentes del derecho cumplen un papel fundamental dentro del sistema jurídico. Gracias a ellas es que es posible crear normas, interpretarlas, resolver situaciones que aparecen con el paso del tiempo. Y bueno, además la jerarquía normativa garantiza que todas las normas respeten la Constitución y que exista coherencia dentro del ordenamiento jurídico. Personalmente creo que conocer estas fuentes permite comprender mejor cómo funciona el derecho en nuestro país y por qué no basta únicamente con conocer las leyes, sino también de entender de dónde provienen y cómo se relacionan entre sí. Bueno, este sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.